Mañana. Y decíamos en algún momento del programa, y lo hemos venido diciendo también, que la situación económica en el Perú es preocupante. Después de haber tenido años de crecimiento superlativo, incluso por encima del promedio de la región, hoy por hoy estamos ante un enorme reto. ¿Cómo hacer para que se reactive la economía en nuestro país? Pero también es interesante poder examinar, en medio de la diversidad que ofrece el Perú, qué es lo que ha pasado en las regiones. Hay un crecimiento del PBI que se mantiene en rojo en 13 departamentos del país. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con las regiones que crecen menos, que han hecho bien o que se ha podido ofrecer como alternativa para aquellas que han capeado mejor este temporal? Está con nosotros el señor Nicolás Besich, coordinador de Vidensa Instituto, que precisamente tiene información a partir de un estudio que han llevado adelante sobre este tema en particular. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Mávila. Fernando, encantado de estar acá. Muchas gracias. Señor Besich, usted es un economista de las nuevas generaciones y que ha hecho estudios originales porque ha unido a la economía pura estudios de ciencias conductuales de una universidad británica que se ha especializado en esa perspectiva. Y en relación a lo que le ha preguntado Mávila, queríamos que nos precise a qué trimestre han concentrado ustedes su mirada para poder comparar con ese trimestre con el del año precedente. Sí, Fernando. Bueno, en realidad esta publicación es del INEI. El INEI publica data trimestral del crecimiento de cada departamento, en realidad. Y esto es al tercer trimestre. Es el tercer trimestre del 2023 comparado con el tercer trimestre del 2022. O sea, julio, agosto, septiembre. Exacto. De acuerdo. Y lo que han hallado es que más de la mitad de las regiones han decrecido en su producción económica en relación al tercer trimestre del año anterior. Y lo que importa es ver cómo se ubican las cifras. El que ha decrecido más es Lambayeque. Podemos imaginar por qué, ha sido una víctima directa del Yaco, usted nos dirá de otras razones, pero después viene Junín, con 7.8% de decrecimiento ese trimestre. ¿Cómo se explica uno y otro? Sí. Bueno, en realidad, si uno ve el mapa con los porcentajes de crecimiento, ve paradójicamente que el sur es el que más ha crecido y el norte y el oriente son los que más caen, salvo Piura. Pero en el caso de Lambayeque, se ve una caída fuerte de casi 50% o un poco más de 50% en el sector agrícola. Explicado sobre todo por un cultivo que es el de arándanos. Sabemos que el Perú es uno de los principales exportadores de arándanos y este cultivo ha caído más de 70% en el tercer trimestre del 23 comparado con el 22, y esto es efecto, lo dice el Banco Central, negativo del fenómeno del Niño sobre los rendimientos de este tipo de cultivos. Y ahí la importancia justamente y el riesgo que hay a la economía del fenómeno del Niño en los meses que se vienen, ¿no? Siempre se habla de el crecimiento o las proyecciones están supeditadas al efecto del Niño. Bueno, esto es un poco el efecto que podría tener el Niño en la economía, ¿no? Ahora, entre los sectores, el que ha decrecido más es la construcción, no es la agricultura, y la construcción cae en 9.2%, es decir, casi el doble que la producción agropecuaria. ¿Por qué ha caído tanto la construcción? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Bueno, ahí hay dos factores, ¿no? Primero, la autoconstrucción. En el Perú hay mucha autoconstrucción, es decir, el peruano que construye un cuarto adicional en su casa, hace alguna reparación en su edificio. Y obviamente estamos en un contexto de poca confianza, no solo de las empresas, sino también de las familias. Un dato interesante que también salía en el reporte del INEI es: este trimestre es el primer trimestre, salvo la pandemia, desde el 2010 por lo menos, en el que el consumo privado ha caído. El consumo de las familias, lo que gastamos nosotros, siempre ha sido positivo, siempre ha crecido en el Perú desde el 2010 por lo menos. Este trimestre estuvo cercano a 0.05 negativo, es decir, el primer trimestre que cae. Explica? Por la falta de confianza, por menores ingresos laborales. De hecho, hay un reporte del Instituto Peruano de Economía que nos dice que en promedio para el 2023 los ingresos de las familias van a ser
7% menos que lo que eran en el 2019, en términos reales, o sea, considerando la inflación. La capacidad de compra es 7% menos. Entonces, obviamente hay una menor gasto de las familias, menor autoconstrucción, pero también tiene que ver con la obra pública. Y acá resulta paradójico porque el Estado ha anunciado Punche 1, Punche 2 y inversión pública, pero este año la proyección es que la inversión pública caiga 2%, a pesar de todos estos esfuerzos. Y eso tiene que ver con una muy mala ejecución, sobre todo de los gobiernos locales y regionales, que hacen menos obra pública y menor también construcción. En contraste, ¿qué se puede decir del sur, que ha presentado un crecimiento del 4.8, en el que destaca Moquegua con un 26.6? Sí, efectivamente, Moquegua ha crecido 26%, principalmente por la puesta en marcha del proyecto Quellaveco, que es un proyecto que ha evitado que la caída que muy probablemente tengamos en el PBI este año sea mayor, ¿no? O sea, sin Quellaveco probablemente este año estaríamos hablando de una reducción de 2% en el PBI, en la economía. Las predicciones hablan de un menos 0.6 para este año, entre 0 y menos 0.6. Entonces ahí uno ve la importancia de tener en cartera grandes proyectos, no solo mineros, porque también están los grandes proyectos agroexportadores o proyectos de turismo, que son, desde Evidenza creemos, los 3 motores que podrían reactivar y ser claves para la economía, ¿no? Minería, agricultura y turismo. Sí. Ahora, usted mismo ha dicho que respecto del norte, que tiene malos indicadores, Piura es una excepción. ¿Por qué una región vecina de Lambayeque, que es la que ha caído más, no ha caído, sino que crece en ese trimestre 6.2%? Sí, es paradójico porque uno ve de Lima para la costa norte, todos caen salvo Piura, ¿no? Y uno diría, oye, pero es de los más afectados por el fenómeno del Niño también. Y lo que estaba revisando según datos del Banco Central es que ha habido un crecimiento, por un lado, por la puesta en marcha de Talara con el refinamiento de petróleo, la producción de petróleo, y por otro lado, en el sector agrícola ha habido un crecimiento por un adelanto de la cosecha de uvas. Lo comentábamos antes, yo no soy experto en agricultura, pero imagino que este adelanto en la cosecha que se dice se tiene que ver con algo, factores climatológicos, evitar pérdidas posibles futuras, ¿no? ¿Y qué decir sobre Pasco, que crece 6.5%? Más que Piura, uno de los que más crece. Sí, ahí habría que revisar el tema probablemente minero. Hay un tema minero importante en Pasco. La minería en general en el Perú ha sido la actividad, junto como Quellaveco, que ha permitido que este año la economía no caiga significativamente, ¿no? Sí, es caso similar, puede ser el de Cusco, Arequipa, Tacna, donde la minería juega un rol importante. Señor Besic, muchas gracias por estar acá. Creo que es la primera vez que viene, ¿no? Nos alegra conversar. En este estudio sí. En este estudio sí. Con un economista joven que aporta una mirada influida por las ciencias conductuales también, pero que nos trae cifras precisas, frescas y objetivas. No, muchas gracias a ustedes. Por su presencia, que tenga un feliz fin de año, señor Besic, y nuestro saludo a quienes trabajan para que nuestro conocimiento de la economía peruana sea rigurosa y no objeto de sesgos. Mávila, llegamos al fin por hoy.